Listo. Y con eso ya hemos pasado la parte de lo que son las enfermedades febriles, las febriles. Entonces ahora vamos, las exantemáticas. Entonces ahora vamos a hacer convulsión febril. Eso también está parte de lo que son las infecciones o las enfermedades febriles. Y acá tenemos que, vamos a hacer varias partecitas. Primero hay que definir cuándo un niño tiene una convulsión febril. Entonces, primero, definición. Para hablar de definición, yo lo separo en estos cajones que están acá para yo saber que tengo que cumplir cada una de ellas. Primero, como dice su nombre, tengo que tener fiebre, sí o sí. Entonces, temperatura más de 38. Ese es uno. Segundo, mi paciente tiene que estar en un rango etario determinado. ¿Cuál es el rango etario para convulsión febril? Entonces, acá tengo edad. Está entre los 6 meses, está entre los 5 años. Ese es el rango. Y después yo tengo que demostrar las ausencias. Claro, por debajo de los 5 años, sí, entre 6 meses y 5 años. Alguna literatura dice entre 3 meses y 5 años, pero ahí es, ¿ya? Y luego yo tengo que demostrar que mi paciente no tiene. Entonces, para mí, esas son las ausencias, ¿ya? Ausencias, o sea, que no hay, que está vacío, que no haya una infección o una inflamación del sistema nervioso central o que no haya un trastorno metabólico, metabólico, ya, acuérdate, no me preguntes aquí un ratito, MX metabólico, que podría estar ocasionando eso. Por ejemplo, que haya un trastorno de la glucosa, como que se esté baja, o que haya una disnatremia, y que eso es lo que esté generando que el paciente convulsione, ¿no? Porque cuando yo tengo un paciente convulsionando, parte de mi A, B, C, D, ¿no? Y la D que es tomarle hemoglucotés. Y ahí puedo ver que la glucosa está baja, quizás y por eso es que el paciente está en este estado. Entonces, si yo demostré eso, entonces, a pesar que el paciente tenga fiebre, eso no es convulsión febril. En este caso, para definir, tengo el cajón de la temperatura, más de 38, la edad, entre los 6 meses y los 5 años, y las ausencias. Y lo otro también que debo cumplir es que mi paciente no tiene que tener ningún antecedente de haber hecho convulsión antes sin fiebre, ¿ya? Entonces, no convulsión afebril previa, ¿ya? Eso tampoco debe tener. Cumplo todo eso, convulsión febril. Listo. Entonces aquí, rápidamente, un poco de la fisiopatogenia en palabritas más ya. Primero, estos pacientes ya tienen, ya hay bien reconocidos una serie de alteraciones genéticas en los cuales pueden dar estos síntomas de convulsiones, estos síndromes de convulsiones febriles, ¿ya? Entonces ya hay mutaciones que pueden ser, por ejemplo, en los canales que ven el sodio, pueden ser a nivel del GABA, que ya, o sea, de por sí el paciente viene así, ¿no? Entonces son mutaciones, eso es uno. Otro, es que como esto se da en niños pequeños, doctora, ¿y si tuvo ya convulsiones por fiebre anteriormente aún se considera? Claro, porque los pacientes que tienen convulsiones febriles tienen, según algunos criterios, riesgo de hacer recurrencia. Y entonces, ¿por qué? Justamente por lo que te estaba diciendo ahorita. Si tú ya vienes con algo genético dentro de ti, si tú ya tienes un LOSI que está alterado y que tú ya estás predispuesto a hacer convulsión febril, eso quiere decir que vas a seguir haciendo porque ya tú has venido así. Y eso qué quiere decir que con poca fiebre o con mucha fiebre, tú podrías convulsionar, ¿no? Los niños podrían convulsionar. Entonces, por eso, si el paciente ya ha hecho convulsión febril anteriormente, sí sigue entrando en la categoría, si vuelve a hacer, porque bueno, eso más incluso lo apoyan, ¿no? Porque ya tiene el antecedente. Diferente a que si ha tenido una convulsión sin fiebre, porque, por ejemplo, para nosotros diagnosticar epilepsia, ¿cuál es la definición de ILAE? Una de las definiciones es tener convulsiones afebriles, dos separadas, no importa por qué cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, he tenido una hoy día y tengo una acá un año, epilepsia, si no tienen fiebre. Entonces, aquel paciente que ya tenía una convulsión afebril previa, entra en un descarte de epilepsia. Entonces, por eso es que no entraría en esta parte de convulsión febril, ¿ya? En cambio, si ya tiene el antecedente, al contrario, le suma, le apoya a que el paciente lo que tiene es una convulsión febril en este momento, ¿ya? Si es que tú le demuestras que no tiene, pues, meningitis, por ejemplo, ¿no? O hipoglicemia, ¿no? No sé si se entendió ahí. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, seguimos en lo que es la fisiopatogenia. Hablamos, pues, esto que te acabo de explicar ahorita una vez, que son la genética. Lo otro es el neurodesarrollo. Por eso ahí el bebito con su cerebro. ¿Por qué el neurodesarrollo?
Neurodesarrollo, y acá la palabra clave es vulnerable. Vulnerable porque todavía no está desarrollado del todo, ¿verdad? Entonces, por esto mismo es que lo hace más predispuesto a que un cambio así de temperatura le pueda ocasionar una convulsión. Y lo otro, y esto por varios motivos, ¿no? Porque la fiebre, tenemos un paciente digamos, con 38, ¿qué produce? Produce que aumenten las citocinas, produce alcalosis respiratoria, produce que aumente el pH, que disminuye el CO2, la misma temperatura en sí. Todas estas cosas que te acabo de mencionar, lo que hacen a nivel cerebral es aumentar la excitación de las neuronas, ¿ya? ¿Y qué es una convulsión? Es justamente eso, ¿no? Una actividad anormal de un grupo neuronal. Y es por eso que los niños convulsionan, ¿no? Entonces, porque la fiebre desencadena todos esos eventos. Y lo otro que tiene que ver con la fisiopatogenia es el ambiente. Hay virus, hay virus que de por sí producen fiebres más altas y tienen también afinidad por lo que son los sistemas nerviosos, y esos son los virus que hacen que los niños convulsionen. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el virus herpes simple 6, por ejemplo, también la influenza, ¿no? Entonces, todos estos pueden condicionar de que un paciente esté convulsionando. Ahora, en este triangulito acá vamos a hacer un poquito de lo que es epidemiología y factores de riesgo rapidito, ¿ya? Entonces, dentro de la epidemiología, acuérdate siempre que la convulsión febril es el trastorno neurológico más frecuente en niños pequeños, ¿ya? Eso es una. Lo segundo es que es un fenómeno dependiente de edad. Y eso una vez más grábatelo, por eso es que está tan grande ahí en los cuadritos. Entonces, es dependiente de la edad. Y si bien te estaba mencionando arriba que el rango va entre los 6 meses y los 5 años, sí hay otro rango de edad donde es incluso mucho más frecuente. Y eso es más o menos en los pacientes que están entre el año y el año y medio. Entonces acá tengo pico entre los 12 meses y los 18 meses. ¿Ok? Listo. ¿Y cuál es la incidencia? Y eso es importante porque también viene, no es un dato así. Entonces, aquí, incidencia. La incidencia de convulsión febril, algunas literaturas me dicen que va de 2 a 4%, y la que he visto en exámenes siempre es esta, la de los 3 al 5%, ¿ya? Pero manéjate en esos rangos. ¿Y en quién es más frecuente? Es más frecuente en los varones, ¿ya? Es más frecuente en los varoncitos. Listo. Esa es la parte de epidemiología. Depende mucho de la edad, por eso tiene un pico entre el año y el año y medio, y su incidencia va entre un 2 a un 4%, dicen algunos, un 3 y un 5%, dicen otros, y es más frecuente que le dé a los niños que a las niñas, ¿ya? Y ahora hablemos de factores de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores del riesgo? Primero, aquí, este es un clásico, ¿no? La temperatura. No, con negro mejor. La temperatura. La temperatura alta. Y ahora, aquí simplemente para que conozcas, no lo voy a escribir mucho, nos hablan en este caso de cuál es el umbral de la fiebre. Los lactantes suelen tener umbrales más pequeños, es decir, con menos temperatura podrían convulsionar. Ese es uno. Y este también ya es un motivo de controversia y de estudio. Es la fiebre muy alta la que produce la convulsión, es el cambio brusco de la temperatura, de una temperatura normal a una muy alta la que lo produce. Eso todavía está en estudio, pero de por sí hacer temperaturas más altas sí podría predisponerse. Ahora, ¿qué más? Cuando los niños tienen una enfermedad febril, la gran mayoría cuando convulsiona lo hace en el primer día de su fiebre, ¿no? El primer día de esa enfermedad febril, ¿no? Es importante por eso para nosotros manejar siempre la fiebre adecuadamente, darle las pautas y las herramientas a los padres para que lo puedan hacer. Después en el siguiente cuadrito vemos lo que te decía, que son las infecciones. Y si yo te estoy diciendo que las temperaturas altas pueden hacer que un niño convulsione según sus umbrales, entonces aquellas infecciones que hacen temperatura alta también pueden producir convulsión. Y son las producidas, una vez más, por virus herpes humano 6 y por influenza, ¿ya? Que se dan clásicamente temperaturas altas. Después, ¿qué más tengo? Las vacunas. Este es un clásico también, ¿no? Vacuna, convulsión, fiebre. ¿Qué vacunas dan fiebre, o sea, de por sí? ¿Y qué vacunas producen entonces podrían producir convulsiones? Tenemos las triples. Las triples producen fiebre, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas?
DPT y SPR, ¿verdad? DPT y SPR. Y aquí lo que también te tendrías que acordar es que DPT produce fiebre al día siguiente, entre las 12 horas y las 24 horas que tú le has colocado, ¿ya? Y SPR te puede producir fiebre incluso hasta 14 días después de que la has colocado, ¿no? Entonces, entre 8 y 14 días después. Entonces es importante darle a la mamita las pautas, ¿no? Y decirle, y señores, si su niño presenta fiebre en este rango de tiempo posterior a la vacuna, muy probablemente es por la vacuna, y usted lo va a tratar de la siguiente manera, no le va a dar su paracetamol, le va a hacer sus medios físicos. Muy bien. ¿Y qué no hacemos? Solamente como un acapite, no tiene nada que ver acá, pero acuérdate siempre, no se le da paracetamol a todos los pacientes que se le vacunan, ¿ya? Eso no se hace, tampoco te damos como un preventivo, no es que el paciente se va a vacunar así que le voy a dar su paracetamol, que suele suceder mucho en los centros de primer nivel, viene la mamá y te dice así como que ya le di su paracetamol porque hoy día le toca vacunarse, o lo vacunan y luego la enfermedad te lo pasa, diciendo, bueno, doctor, ya lo vacunaron, ahora recete su paracetamol. Hay estudios que hablan de que así como el paracetamol interviene en lo que son las interleucinas y baja la fiebre, también interfiere con lo que es la inmunogenicidad de las vacunas, es decir, que hace que no se produzca correctamente la protección que debería. Entonces, no es que el niño haga una reacción posterior a eso, no es que si yo le doy paracetamol y vacuna, no sé si me va a enronchar, no es eso, es que si no, no va a producir la inmunidad, la protección de la manera adecuada y finalmente nosotros siempre vacunamos para proteger de enfermedades, ¿no? Entonces no voy a cumplir el objetivo. Pero si hace fiebre, sí hay que darle, en ese caso sí, ¿ya? Listo, me fui en flores, eso no tenía nada que ver acá. Después, bueno, eso es nada más. Y hay una vacuna que hay en el particulares, que es la cuádruple vírica, que es una mezcla de, o más bien es aplicar juntas SPR y varicela en un solo pinchazo. Y cuando hacen eso de forma particular, esa vacuna que como beneficio le da un solo pinchazo al bebito, trae 4 veces más de probabilidad de que tu paciente haga fiebre. Y con eso más posibilidades de que haga convulsión, ¿verdad? ¿No? Entonces eso también solo como un dato adicional. Entonces, ya. Lo importante finalmente es lo que estamos escribiendo, ¿ya? Para motivo de exámenes, los otros creo que estoy hablando mucho. Entonces, acá en esta parte de aquí vamos a hablar lo que son los tipos de convulsiones, ¿no? Ahí también hay que diferenciar. Entonces, tengo mi convulsión, ya lo categoricé, ya sé que es una convulsión febril, y ahora por temas pronósticos y de manejo, yo tendré que saber si esta convulsión es, de qué tipos, si es simple o si es compleja, ¿ya? Entonces aquí a mí me gusta colocar unas iniciales que son la TDR, ¿no? TDR y acá también TDR, que vendrían a ser tipo, duración y recurrencia, ¿ya? Entonces hablemos en la parte de las simples. ¿Qué tipo de convulsiones o qué tipo de movimientos hay en una convulsión febril simple? Son las generalizadas, ¿verdad? Generalizadas, clásicamente las tónico-clónicas. ¿Y cuánto duran las simples? Duran poquito, menos de 15 minutos. Y tiene recurrencia, en realidad no recurre, no en menos de 24 horas, ¿no? En un día. En ese día de la enfermedad solamente han tenido una convulsión. O en todo caso, no en la misma enfermedad febril, ¿no? O sea, solamente tienen, por ejemplo, faringitis, hacen fiebre y convulsionan una vez, ¿ya? Entonces, pero en general, no en un día, ¿ya? Y ahora tengo la compleja. Entonces la compleja es básicamente lo contrario. Si la simple daba movimientos generalizados, la compleja me da movimientos focales. Tipo, puede ser un solo bracito, una sola piernita, ¿no? Eso es focal. Si la simple me duraba poco, menos de 15 minutos, esta me durará más, ¿verdad? Más de 15 minutos. Si la simple no recurría, la compleja recurre, 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 ¿no? Recurre dentro de las primeras 24 horas, en menos de 24 horas. Y lo otro de las complejas es que son tan complejas que cuando se acaban dejan algo posterior. Y esos que son los fenómenos positales. Y dentro de ellos la más conocida es la paresia de todo, ¿no? Que es que no mueve un bracito, ¿no? Convulsionó y después su oído está como muerto. Ese es. Y conforme va pasando las horas, eso recupera, por si acaso, ¿ya? Entonces, listo. Entonces ahí ya tengo simple, complejo.
Y ahora, ¿cuál es el abordaje que yo debo hacer ante un niño que viene convulsionando? Entonces, abordaje, que vendría a ser como diagnóstico, ¿ya? Entonces, primero tendré que sacar mi historia, ¿no? Y dentro de la historia yo tendré que preguntar justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? El TDIR, cuál es el tipo, cuál es la duración, cuál es la recurrencia, qué pasó después, tuvo fenómenos positales o no tuvo, listo. O sea, ese es el tema orientado, ¿no? Orientado a la convulsión, ¿no? Tú le preguntarás mucho más cosas, ¿no? A leer y toda tu historia, pero de la parte de la convulsión, mínimo tienes que saber eso. Después, ¿qué más? Harás tu examen físico y en el examen físico que tienes que orientar también a lo neurológico. Mirarás pupilas, buscarás otros signos de focalización, verás reflejos, verás fuerza, ¿no? Evaluarás lo que es lenguaje, evaluarás lo que es conciencia, etc. Después, ahora ya pasemos a lo que son los métodos auxiliares, ¿no? Los métodos de ayuda al diagnóstico. Entonces acá tengo la PL. ¿A quién le haré PL? Le haré PL a que el paciente queda claro si es solamente una convulsión febril benigna, simple, o que puedo pensar que en realidad hay una infección. ¿Sí? Infección, ¿no? Entonces a ese tendría que hacerle PL. ¿A quién más? A los menores de un añito. A los menores de un añito y que encima no tienen vacuna. A él, ¿no? A él le tenemos que hacer. Y después tengo el electroencefalograma. Recuerda que el electroencefalograma no es de rutina, ¿verdad? No hay emergencia. No tenemos un electro de emergencia para saber que los que vienen funcionando. ¿A quién sí le podría hacer? Le podría hacer a aquellos pacientes que presentaron una convulsión focalizada mayor de 15 minutos, que recurrió en el día, que hizo fenómenos positales, es decir, estoy hablando de las complejas. A ellos les puedo hacer. Porque las complejas, por su mismo nombre, ¿no? Por tener más cosas, por venir más aparatosamente, hay que buscar que no haya nada más. Entonces, igual, luego que me quedan las imágenes. Entonces, de la misma manera, en las simples no pediré imágenes. En las complejas es poco frecuente pedirles. Tendría que haber mucha focalidad. Pero ¿a quién sí le tendría que pedir una imagen? Al paciente que tiene alteraciones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Es decir, una vez más aquí, en esta parte es que no estoy segura si mi paciente tiene convulsión febril o no, ¿no? Porque partíamos que la convulsión febril era un paciente que no tenía nada en el sistema nervioso central. Pero sin embargo, si el paciente tiene macrocefalia, habrá que hacerle una tomografía, ¿no? Para ver que no haya aumentado, no sé, esa macrocefalia quizás viene de una hidrocefalia, quizás aumento de líquido, y es por ahí que el paciente está convulsionando. Entonces, ahí habría que hacer una imagen. ¿Dónde más? En aquel paciente que tiene un examen físico anormal. No, porque ahorita. Ya, entonces, el abordaje es más o menos que es mi plan, ¿no? Es mi plan con mi paciente. Entonces, primero sacaré la historia para estar segura si es una simple, una benigna convulsión febril común y silvestre, ¿no? O si es un paciente que tiene este riesgo de tener algo más. Entonces sacaré si el paciente tiene, cuál fue su convulsión, si fue su tipo, cuál fue la duración, si está recurriendo y si está haciendo fenómenos posteriores a haber convulsionado. Entonces, uno. Lo siguiente es que le haces el examen físico, ¿verdad? Y te orientas a la parte neurológica, ¿verdad? Te orientas, ves pupilas, ves reflejos, verás si hay focalidad o no, verás si tu paciente está despierto o no, si te contesta, si habla bien, si tiene disartria, todo lo que entra en la parte neurológica. Y entonces luego entras a las partes de exámenes que te podrían ayudar. Y entonces acá, ¿qué significa eso? Que yo estoy en la duda si estoy ante una simple convulsión febril o es algo más. Entonces, ¿a qué paciente que viene convulsionando y viene con fiebre le haré una PL? Pues a aquel paciente que pienso que tiene una infección, ¿no? Una infección del sistema nervioso central. ¿A quién más también le puedo hacer una PL? A aquel paciente que es muy chiquito y que encima no tiene vacunas. Al menor de un año sin vacunas también se le hace PL, ¿ya? Después, ¿qué otro examen podría pensar yo? Si un paciente convulsiona, pienso inmediatamente en un electroencefalograma, no se hace de rutina, se le podría hacer a los pacientes que tienen una convulsión compleja, ¿ya? Y eso posterior, no se hace en agudo, se hace por lo menos 3 días posterior a que el paciente convulsione. Luego tengo las imágenes. Una vez más, si la convulsión es simple, el paciente eh, no duró más de 15 minutos, solamente hizo una vez, no necesita imagen. Si el paciente tiene una convulsión compleja,
no es tan usual que lo pidamos, tendríamos que encontrar fenómenos positales bien marcaditos, pero a quien sí le pediría como urgente, aquel paciente en el que yo encontré un examen físico anormal, ¿ya? No sé, encontré anisocoria, ¿no? Una pupila más grande que la otra. Encontré algunos signos de hipertensión endocraniana, encontré ese tipo de orientación me hace que yo le tenga que tomar una imagen a mi paciente, ¿ya? Entonces, a eso sí, y a los que tienen macrocefalia, eso también es una indicación urgente para una imagen en un paciente que viene convulsionando, ¿ya? Pues nada más, pero en general si es simple, no necesita imagen, ¿ya? Eso, grábate, simple, sin imagen, listo. Y ahora, en la parte de acá, estamos en la parte de que nos habla del tratamiento. Entonces, en lo que es tratamiento, en lo que es manejo, ¿no? Manejo. Entonces, tengo de entrada el paciente que viene convulsionando. Entonces, al paciente que viene convulsionando la emergencia, como todo paciente de emergencia, lo primero que yo tengo que hacer es el ABCD, ¿no? Orientándome primero siempre a ver la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico, donde también veré lo que es el hemoglucotest y examinar a mi paciente por completo. Entonces, eso es si viene convulsionando. Y los segundos, una vez que yo vi todo eso rápido que se hace en un par de minutos nada más, es inmediatamente pasarle algo para que deje de convulsionar. ¿Y eso por qué? Porque tienes que tener en cuenta que cuando un niño ya convulsionando en la emergencia, nos dicen de que por lo menos han pasado 10 minutos de que el paciente está convulsionando, ¿no? Ese traslado mínimo son 10 minutos desde que salió de su casa hasta que llegó contigo. Así que ya ante ese paciente con una convulsión de más de 5 minutos, que yo tengo que ponerle un tratamiento. Y el tratamiento serían las benzodiazepinas. Entonces, más de 5 minutos, benzodiazepinas. ¿Ya? Listo. Benzodiazepinas. Y después de eso tengo que buscar la causa de la fiebre que le está ocasionando eso a mi paciente. Entonces, después, buscar causa. Ahora, si el paciente no llegó convulsionando, si llegó despierto, ya pasaron los movimientos, está hablando, ¿no? ¿Todo bien? Entonces yo me tendré que orientar a buscar la causa, ¿no? Porque ya no le voy a poner no le voy a poner MIDA, no le voy a poner diazepam, ¿verdad? Si ya no está convulsionando, solamente le voy a dormir. Entonces ya no le colocamos. Eso es en el caso de la convulsión seca. Ahora, después yo tengo un concepto aquí, que es el concepto del estatus. El estatus convulsivo, en general lo definimos de dos maneras, ¿ya? Esto, tengo el T1 y el T2, ¿no? Así se define lo que es un estatus epiléptico. ¿Qué me dice T1? Para que yo pueda hablar de un estatus epiléptico, tienen que haber pasado más de 5 minutos. ¿Se le coloca metamizol? Depende. Si tu paciente llega en ese momento febril, pero ya no está convulsionando, le puedes dar por vía oral. No siempre el paracetamol es lo más inocuo en pediatría, ¿no? Para bajarle la fiebre. Si llega convulsionando, lo primero que tienes que tratar es la causa la convulsión, ¿no? El midazolam. Y una vez más, sí podrías ponerle su metamizol, hacerle medios físicos y buscar la causa, ¿ya? Pero de entrada, no nos quedemos con la idea de que en pediatría todo no es metamizol, no. Es primero vía enteral, vía oral, siempre, y primero es paracetamol más un medio físico, ¿ya? Si no tienes cómo, si tienes paracetamol endovenoso, puede ser paracetamol endovenoso, y si no, bueno, y si tienes nada más, podría ser metamizol. Entonces, sí podría ser, ¿ya? Entonces, regresando a lo del estatus, te decía que tienes dos maneras de definirlo. Tenemos T1 y T2, ¿no? Entonces, son dos definiciones. Entonces, ¿por qué? Tengo la definición, la clásica que me habla, que es el T2, que me dice que para de hablar de estatus, el paciente tiene que haber convulsionado 30 minutos. Pero ¿qué sucede? Que si el paciente convulsiona más de 30 minutos, ese paciente va a quedar con daño neuronal, sí o sí, ¿no? Entonces, por eso es que me dan mi otra definición, que es la T1, que es la definición operacional. ¿Qué significa? Que si el paciente pasa los 5 minutos, y es por eso a raíz de ahí también que nosotros le colocamos tratamiento, muy probablemente esa convulsión ya no va a parar. Entonces, aquí
esta es la que nos hace tratar, nos hace poner tratamiento, ¿ya? Entonces, por eso hay esas dos definiciones de status. Clásicamente más de 30 minutos, pero la operacional, la que usamos, es la de los más de los 5 minutos, porque ya esa convulsión probablemente pasado ese tiempo ya no va a, a parar, ¿ya? Y después tengo recurrencia, justamente lo que hablábamos al inicio, ¿ya? En recurrencia hay que tener en cuenta algunos factores para ver si el paciente puede seguir haciendo convulsiones por fiebre más adelante. Y aquí tenemos una serie de factores y según la cantidad que tú sumes es el porcentaje que más o menos de recurrencia que puede haber. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando un paciente convulsiona por fiebre, tú le puedes explicar muy bonito a la familia de que ha sido simple, que es algo muy benigno, de que no le va a dejar secuelas al niño, ¿no? Que se está levantando y todo va a estar bien. Pero lo que sí te van a preguntar son si es que el paciente va a volver a presentar este tipo de movimientos, este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes podrían presentar este tipo de cuadros? Aquellos pacientes que ya tengan familia, familiares y sobre todo familiares de primer grado que hayan tenido convulsiones febriles, ¿ya? En los niños chiquititos, menor de 18 meses, porque su umbral es más pequeño. En los niños que convulsionan con temperaturas bajas, ¿ya? Subfebriles, febriles, esos también. ¿Quiénes más? Aquellos que han hecho convulsiones complejas, como por ejemplo, ¿cuáles son esas? Las que son múltiples, ¿no? Las múltiples en, en menos de 24 horas. ¿Cuáles más? Aquellos que convulsionan en la primera hora de la fiebre. Es decir, empezó con fiebre y al ratito nomás hizo convulsión, ellos también. Fiebre menos de 24 horas. Y aquí también hay un criterio epidemiológico, que es el que el paciente vaya a guarderías. ¿Por qué? Porque tiene más contacto con diferentes virus y por ahí puede hacer más infecciones febriles. Entonces, si mi paciente no tiene ninguna de esas características, el riesgo de que haga nuevamente conversión febril es bajo. 4% dicen, o sea, bajísimo. Sin embargo, si yo tengo todos, o la gran mayoría, el riesgo es grandísimo, 80%. Si yo solamente tengo dos factores, 30%, ¿ya? Entonces, así más o menos, si tengo tres factores de estos, 60%, ¿ya? Pero aquí lo más importante que decidieron de saber o no si el porcentaje es saber cuáles son esos factores, ¿no? Que tenga ya familia de primer grado que hayan convulsionado con fiebre, que sea muy chiquitito, que haya convulsionado con 37,5, ¿ya? Ese tipo de factores. Y el otro que también van a preguntar es, bueno, doctora, mi niño convulsionó hoy con fiebre. Mañana va a ser mañana va a ser epilepsia. Ya, el mejor lugar para medir la temperatura es rectal. Hay termómetros rectales. Sin embargo, no solemos hacer eso. No sería la mejor medición, pero no se suele hacer. ¿De qué manera le toman las mamitas la fiebre a los niños? ¿O de qué manera le toman en el hospital? Axilar, ¿verdad? Le toman axilar. ¿Desde cuándo hablamos de fiebre? La literatura dice que más de 38. Hay algunas que hablan de 38, pero 38 es lo más aceptado. ¿Cuándo está subfebril el paciente? Cuando tiene 37,5. ¿Y por qué le dicen subfebril? Porque no tiene 37,5 axilar. Porque más o menos se habla de que la diferencia entre la rectal y la axilar está en 0,5, ¿no? O sea, su exactitud. Entonces, si tú tuvieras un paciente que tiene 37,5, cuando le colocas el termómetro en la axilita, más o menos le calculan que en realidad en realidad tiene 38, ¿no? Si le colocas el termómetro rectal. Entonces, ya estaría como que en fiebre. Y le decimos así su febril y febril porque tienes en cuenta estas pautas, pero sin embargo no le sumamos, ¿ya? Eso sí no se hace, no le sumes nunca. Pon la temperatura tal cual estás midiendo. No es que tengo 37,6, entonces le voy a poner 38,1 en mi historia, no. Ponle tal cual y bueno, tú ahí le especificas que fue axilar, ¿no? Lo que le has tomado y tienes presente, ¿ya? Entonces, esas más o menos son las diferencias. No se corrige, no le corregimos, ¿ya? Ujú. No lo corregimos, pero lo tenemos presente. Ujú. Listo. Y entonces finalmente el último cuadrito me habla de la epilepsia, ¿no? Que es lo otro que los familiares nos preguntan mucho, ¿no? Si el niño va
hacer o no va a hacer luego epilepsia. Entonces acá, similar, acá hay que ver algunos factores. Por ejemplo, si tiene sobre todo una convulsión compleja y también por un tema de suma de criterios, podría tener algún riesgo asociado a, a hacer epilepsia posterior. Entonces, si dura más de 15 minutos, si la convulsión fue en la primera hora de la fiebre, ¿no? Similar al hotel de la recurrencia. Si son múltiples en el primer día, si han sido focales. Entonces, todo esto que me está diciendo, me está hablando de las complejas. Por eso las complejas, por eso es importante categorizarlas, porque a estas hay que seguirlas, hay que hacerle un buen seguimiento. Estos pacientes tienen que verlos a un neurólogo pediatra de todas maneras. ¿Quién más tiene más riesgo de epilepsia? Aquel paciente que tiene familiares que tienen epilepsia, ¿no? Entonces, familiares con epilepsia, ¿ya? ¿Quiénes más tienen más riesgo de hacer epilepsia se han hecho en una convulsión febril? Aquellos pacientes que tienen alterado el neurodesarrollo, ¿no? O sea que si de por sí ya por ser niños son vulnerables por eso, al tener una alteración ahí, ¿no? Al tener un retardo son mucho más propensos a desarrollar posteriormente epilepsia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a responder las preguntitas. Entonces me dicen cuál es la edad más frecuente de convulsión febril. Entonces, aquí hay varios datos, ¿no? Primero decíamos que el rango de la convulsión, el amplio, es que está entre los 6 meses y los 5 años, ¿no? Ese es el rango en general. Pero me dicen más frecuente, entonces me estarán hablando del pico. Entonces, el pico de frecuencia, donde se presentan más frecuencia, es entre el año y el año y medio, ¿no? Entre los 12 y los 18 meses, ¿no? Entonces, ahora en el otro me están hablando de un niño de 3 años, viene emergencia, ha presentado sacudidas generalizadas. Ya, todos ahí, palabra clave generalizada, ¿verdad? ¿Y cuánto duró? 5 minutos. Cuando le toman la temperatura tiene 40 grados y tiene un déficit motor. Tiene un déficit motor en el miembro inferior derecho y tiene somnolencia postconvulsión. ¿Qué son todo eso? Todos esos son fenómenos positales. Entonces, esos fenómenos positales son importantes porque finalmente me definen que este paciente lo que tiene es una compleja, efectivamente, porque sí así en las simples, que son las más, acuérdate, las simples son las comunes y silvestres, por decirlo así, no deberían dejar nada. Entonces, si ya tiene posital, no importa que haya convulsionado poquito, este paciente tiene una convulsión compleja. Una convulsión febril compleja, ¿ya? Nombre completo. Listo. La siguiente me dice, un niño de 18 meses llega a la emergencia después de haber tenido una convulsión tónico-clónica que duró menos de 15 minutos y ha tenido fiebre desde las últimas 24 horas. ¿Cuál es su primera decisión? Entonces, primero niño que llega a emergencia después de una convulsión. ¿Qué me quiere decir? Que no está convulsionando. Eso es lo que te está diciendo. No está convulsionando después de una convulsión. Entonces, duró menos de 15 minutos y ha tenido fiebre. Ya te está dando la definición. Edad, tiempo, fiebre, edad y bueno, te dice que no tiene nada más, ¿no? Entonces tiene ausencias también. Entonces, este pequeño, ¿qué harías? ¿Le pondrías tratamiento? ¿Le pongo midazolam a este niño que llegó despierto, llegó ya sin convulsionar? No, ¿verdad? A este paciente lo que yo tengo que hacer es buscar por qué está haciendo fiebre para poder tratar mi fiebre o para poder tratar mi causa y que el paciente no vuelva a tener fiebre y por ende no vuelva a convulsionar. Entonces aquí lo que yo debería hacer es buscar la causa de la fiebre, ¿ya? Bueno, dicen el trastorno convulsivo más frecuente en la infancia, ¿de qué estamos hablando? De la convulsión febril. Y de ahí su importancia, ¿no? De que es la más frecuente. Ahora me hablan de un lactante de 8 meses, de chiquito, lleva al establecimiento de salud porque ha tenido fiebre y luego hizo una convulsión tipo generalizada, tónico-clónica, está el tipo. ¿Cuánto duró? 5 minutos. Y eso fue hace 24 horas. Es decir, convulsionó una vez, hace 24 horas no repetido. Entonces estoy ante una convulsión. Nada, una vez más, cumple mis criterios. A ver, ¿tiene fiebre? Sí, dicen que tiene. Bueno, dicen.
¿Está entre el rango de edad? Sí, porque tiene 8 meses, está entre los 6 meses y los 5 años. No me hablan de ningún otro antecedente como para pensar en infección. Muy bien. Y me dicen que ha sido una, que ha sido generalizada y que en menos de 5 minutos estoy ante una convulsión febril simple. Muy bien. Muy bien. Ahora tengo un lactantito de 11 meses que llega a la emergencia después de que ha presentado una convulsión tónico-clónica generalizada. Entonces, y el examen tiene temperatura de 39. Muy bien, entonces hasta aquí yo diría que mi paciente tiene una convulsión febril. A ver, tiene temperatura de 39, muy bien, tiene fiebre, muy bien, ya está con 11 meses, entra en mi rango de edad. Y me hablan de las ausencias, hay que buscar las ausencias. Muy bien, buscaremos que no tenga lo demás. Pero el paciente dice que viene somnoliento y que tiene una hemiparesia derecha. Muy bien, viene somnoliento, tiene una hemiparesia derecha. ¿Cuál de los siguientes exámenes auxiliares solicitaría usted para confirmar su diagnóstico? Ahora es un niño pequeñito, o sea, sí es una convulsión febril compleja, ¿sí? Y viene somnoliento y además tiene hemiparesia derecha. Entonces, acá en este pequeño, que es tan chiquito, y tú recuerdas que contra más chiquito los niños dan síntomas más inespecíficos, yo no me podría quedar tranquila si no descarto que no tiene una meningitis, ¿verdad? Porque las secuelas de tenerlas y no tratarlas serían muy graves. Entonces, en este paciente hay que hacerle pele, porque como habíamos dicho, está dentro del rango, ¿no? Menos de un añito, porque todavía no tiene vacunas también, hay que hacerle pele a este pequeño para descartar, ¿no? Entonces, eso quedó claro, ¿verdad? Quedó claro por qué le hacemos. Ahora, si la pregunta fuera más exquisita, si la pregunta fuera al contrario, más florida y me dijera que le encuentran la fontanela bombada, pucha, encantado, ¿verdad? Ahí sí o sí sabemos que es meningitis y que tenemos que descartarlo. Pero aquí tómalo por el lado de que es una compleja y que es un lactante pequeñito, ¿no? Que hay que descartarla. Y además que justamente me están pidiendo eso, me están pidiendo qué examen solicitaría. Es compleja más que nada por la hemiparesia, ¿no? Porque decíamos de que las convulsiones simples no deberían dejar ningún tipo de fenómeno después de la convulsión, ¿verdad? Los niños se levantan y siguen tranquilos. Pero el hecho que venga somnoliento, que ya tenga un trastorno de conciencia, más me orienta al tema de la infección, ¿no? Porque eso es justamente lo que dan las meningitis, ¿no? Porque los niños, pues no, un niñito tan chiquito no te va a decir, por ejemplo, que está con cefalea o algo así, ¿no? Por eso te digo, si esta pregunta te dijera, te pusiera más síntomas como que, por ejemplo, está con la fontanela bombada, ya sería más cantado, ¿no? Pero por el hecho de la hemiparesia y por la edad, y porque justamente te preguntan qué examen auxiliar solicitarías, tú lo primero que tendrías que descartar en este niño, y también para que entre en tu definición de condición febril, es que tenga una infección, ¿no? En un lactante pequeño, menor de un año, es importante de todas maneras descartarlo, ¿ya?